Bien, amigos televidentes, tal y como habíamos anunciado, tenemos con nosotros a doña Sonia Guzmán. Estamos hablando de palabras mayores, estamos hablando de, quizás los jóvenes no lo recuerden o no lo sepan, tengan que estudiar, pero primero la académica y la educadora, esa fue pues su primera función ejecutiva, siendo bastante joven. Ya sabemos que por supuesto estuvo en el gobierno de su padre, don Antonio, y fue ministra de, dentro de otras cosas, ministra de Industria y Comercio, ahora se llama Industria, Comercio y MIPYME, hace un tiempo. Acaba de ser embajadora en Washington, es alta dirigente del partido, fundadora del Partido Revolucionario Moderno, es miembro de su dirección ejecutiva y por supuesto le agradezco de corazón que me haya aceptado esta invitación, porque bueno, uno con una entrevistada como ella aprende mucho. Saludos, doña Sonia, gracias por la distinción. Muchas gracias, Héctor Herrera Cabral, buen amigo, en este programa tan visto y escuchado como es de Agenda. Sí. Y usted hablaba fuera de cámara, es realmente que yo le agradezco porque además creo que usted, por lo menos pariente de gente que yo quiero mucho, los apellidos Herrera y Cabral, Ya. son de mis afectos y hablábamos del poeta don Héctor Inchaustegui Cabral, Palabras mayores. que fue, bueno, en la universidad, en ese momento no era pontificia, la Universidad Católica Madre y Maestra, Sí. fue mi mentor realmente cuando yo comencé, siendo muy joven, vicerrectora académica. Y yo le contaba que todas las mañanas cuando llegaba me iba a la oficina de don Héctor, que quedaba al lado de la mía, precisamente a tomarme mi cafecito con él, a pedir consejos y a escuchar sus sabias orientaciones. Bueno, por aquello de que un buen árbol se arrima, a buena sombra le cobija. Exactamente. Bueno, pues ni modo. Imagínese usted, una de las grandes plumas de don Héctor Inchaustegui Cabral. Doña Sonia, yo sé que le han hecho mucho esta pregunta y ha hablado en otras ocasiones, pero siempre uno tiene que partir de lo que significó pues su padre. Y yo digo que la dimensión con respecto al tema de la democracia que disfrutamos hoy, por supuesto los jóvenes, los más jóvenes quizás cuando ya se tiene las cosas no se le da tanta el valor que tienen, pero lo que con el gobierno de su padre, don Antonio, no solamente se inicia la democracia plena aquí en la República Dominicana, veníamos de dictadura y de un gobierno de fuerza como el del presidente Joaquín Balaguer de los 12 años, sino que es como la apertura en América Latina que todavía estaba plagada de dictaduras y como la puerta se abre para toda la región, para todo el continente, salvo los casos de Venezuela, Costa Rica y no sé cuál otro país, sino que yo creo como que no se ha hecho mucho ejercicio en torno al impacto que tuvo este paso a democracia plena a partir de 1978. Sí, yo creo que este país realmente ha trazado pautas en muchas cosas, a pesar de ser un país tan pequeño, pero yo creo que los dominicanos debemos sentirnos orgullosos de que siempre hemos trazado pautas hacia cosas importantes y buenas. Y yo creo que en el 1978, que fue cuando mi papá ganó las elecciones y tomó las riendas de la República Dominicana como presidente, se marcó una apertura en un país pequeño, pero que dio paso a otros países en América Latina. Sí, para los jóvenes que no vivieron esa época, hay que recordar que fue
de una dictadura blanda, como muchos le llaman, los 12 años de Balaguer en esa época, hacia una democracia plena, que fue el gobierno de mi papá, donde existían presos políticos, fueron liberados, donde existían exilados políticos, fueron retornados, se le permitió retornar al país, y donde se respiró realmente la no persecución política por las ideas diferentes. Y yo creo que eso fue un oasis de democracia donde República Dominicana comenzó a transitar por la democracia plena. Y se replicó a otras naciones, se sirvió como paradigma. Exactamente. Y yo creo que eso fue importante, pero yo creo que entre las cosas de mi papá, que la herencia realmente de ese cuatrenio, de esa presidencia, fue la democracia plena, la no politización, la apoliticidad de las Fuerzas Armadas, que tomaron, sobre todo en esos años últimos del doctor Balaguer, las Fuerzas Armadas tomaron una participación activa en la política de República Dominicana. Y basta recordar los que vivieron aquella época, las elecciones de 1978, como los jeeps militares, llenos de militares en chamaco, como se llama en el argot militar, las tanquetas patrullaban las calles y en los fusiles llevaban una bandera roja que era el color, y es el color del Partido Reformista. Claro, a partir de ahí eso se extinguió. Eso se extinguió y yo creo que las Fuerzas Armadas comenzaron a vivir, ellos recuerdan mucho en esa época, dice que se destapó el escalafón militar que estaba taponado, es decir, no caminaba por la cantidad de generales que habían en esa época, que no permitían que se moviera el escalafón militar, que eso le dio un oxígeno también muy importante para que nuevos militares con nuevas ideas más democráticas, más apolíticas, tomaran el control y fueran el relevo generacional que se dio en las Fuerzas Armadas en esa época. No? Y yo recuerdo siendo entre la niñez ya y la adolescencia, cuando estaba entrando a la adolescencia, también, su padre, además de eso, enfrentó una situación bastante dura por parte de la naturaleza, que fue el huracán David, y que devastó sobre todo la parte sur, por allá, por donde yo viví. Sí, curiosamente, fíjese, David fue todavía, hace pocos días, con el acercamiento de uno de los ciclones últimos, yo oí a uno de los meteorólogos hablar precisamente de David, que todavía sigue siendo el ciclón más mortal y potente que pasó por República Dominicana. Y él daba la trayectoria, que fue realmente así, de ese ciclón que en el sur del país, precisamente, cuando azotó en la capital dominicana como categoría 5, que tenía vientos de 200, yo recuerdo, en ese momento eran 224 kilómetros por hora. En ese momento, y ya llegando al sur, en Barahona, giró hacia el norte. Hizo un giro inesperado y atravesó la isla por la cordillera central. A la altura de Barahona, se fue hacia el norte y azotó. Eso acabó. Realmente, yo recuerdo desde el helicóptero que uno fue a visitar las granjas de pollos y todo del sur. Parecía como si cuando un gigante pisa todas las estructuras deshecha, una cosa aplastada, arrasada. Y a los pocos días, creo que fue con 10 días de diferencia, 8 días de diferencia, 10 días de diferencia. La tormenta tropical Federico. Pasó la tormenta tropical Federico, que duró el país
creo que si mal no recuerdo, 40 días lloviendo a cántaros. No paraba ni día ni de noche. Así fue. Y eso fue eso fue el 30 de, David pasó por la capital el 30 de agosto de 1979. Fue justamente un año después de mi papá tomar la presidencia. Y la devastación de puentes, de carreteras. Yo recuerdo la autopista Duarte quedó varios días interrumpida. La transmisión eléctrica se interrumpió porque se cayeron los postes de luz, los alambres, todo. Y realmente fue un duro proceso de inicio de ese gobierno. Sí, realmente. Claro que sí, y obviamente yo recuerdo que, bueno, su padre y ustedes se dispersaron por todo el país y creíamos que iba a haber una hambruna y en poco tiempo hubo una buena producción. Sí. Bueno, de ahí surge el presidente Mejía, que era... era el ministro de Agricultura. Sí, así mismo es, así mismo. Ese equipo trabajó incansablemente de día, de noche, y hizo una labor excepcional. No hubo hambre, no faltó comida, no había esa importación de alimentos como ahora, que se aparece de todo, sino que la producción mayormente de República Dominicana era que le daba de comer a los dominicanos. Eso fue así. Y recuerdo también el hecho de que sembró, porque en mi propio campo donde nací, la clínica rural, que también al mando de mi amigo fallecido recientemente, el doctor Rodríguez Soldevila, ahora que estamos hablando del centro de atención primaria, pero eso viene, o sea, desde ese tiempo había una visión de eso. Sí, realmente eso hizo cambiar, es decir, yo creo que fue un cambio de paradigma de gobierno. Eso es. Donde Balaguer yo creo que se distinguió por... como cosa positiva por sus obras, grandes obras de deslumbrón, que realmente muchas de ellas fueron útiles, pero nosotros nos fuimos al país, a cada rincón del país, sobre todo a atender cuestiones básicas, como era la educación básica, de ahí surge CONANI, Exacto. De ahí surge la atención a los niños, la salud primaria y preventiva, que de ahí surgen sus centros de salud y las clínicas rurales. Las clínicas rurales eran realmente, como su nombre lo dice, clínicas donde no había internamiento ni nada, era una cosa muy básica. Pero era lo que decía la gente, por ejemplo, el que se daba un machetazo no tenía que ir al hospital, el que tenía que ponerse una antitetánica también se le atendía ahí, el niño que se tenía que vacunar, fue una vacunación masiva. Yo recuerdo que una vez me encontré con una señora y son de las cosas que yo digo que aunque la política tiene cosas muy dolorosas y momentos difíciles, mucha incomprensión del servidor público, mucho cuestionamiento, sobre todo ahora con las redes y las cosas, pero desde entonces, la gran satisfacción cuando usted lo hace bien es lo que al cabo de los años, ese pueblo que vivió aquello le retorna en satisfacción. Claro. Y yo una vez estaba en un supermercado en Santiago y una señora se me acercó y me dice: ¿usted es la hija de Guzmán? Sí, sí, a su orden. Me dice: mire, quiero darles la satisfacción de que mensualmente, a que no había, en esa época no hubo dengue, no hubo malaria, no hubo una serie de enfermedades prevenibles, porque por mi barrio pasaba mensualmente salud pública fumigando todo el barrio. Y lo hacían recurrentemente mensual. Y no se desarrollaban ese tipo de enfermedades. Claro. Y yo creo que de ahí es que
viene el gran esfuerzo de la salud preventiva. Sí, sí. Que a veces nos olvidamos y queremos competir, Sí. y es bueno también, vamos a decir, desarrollarse, pero a veces queremos competir con países del primer mundo, Claro. y descuidamos esa atención Esa primaria. atención, sí, eso que le dijo esa señora, eran los promotores de salud Exactamente, que iban exactamente. y uno lo recuerda, siempre iban a, bueno, pues a vacunar, a Yo le atender. decía a uno de mis hijos, y me decía, pero qué buena idea, que nosotros también tuvimos inspectores Ujú. en obras públicas. Sí, eso es Había así. la inspectoría o Eso algo es así. así Así es. que se llamaba. Y eran personas, equipos que supervisaban las obras que se estaban Así haciendo, es. las obras que se necesitaban. Y era algo así como inspectoría de obras públicas. ¿Sí? Así es, así es. Bueno, y entonces efectivamente usted ya como académica entra con el gobierno de su padre, entra a la función pública hasta hoy, con los intervalos de momento. Sí, mire, mi vida ha sido realmente muy interesante, porque yo he pasado de la academia a la política, de la política a la academia. Sí, Y cuando mi papá comenzó realmente de lleno en la política, fue después del Acuerdo de Santiago. Él sí. fue secretario de Agricultura cuando El gobierno don del Juan profesor Bosch, Juan Bosch. y entonces ya ahí se comenzó a ligar, se ligó a la política indefectiblemente hasta su muerte. Y cuando surgió el Acuerdo de Santiago, si usted Sí, bueno, usted era sí, muy sí, joven, sí, sí, en pero el año 74, que no se fue a 1974, las elecciones porque bueno, no, las condiciones no existían. después del gobierno de don Juan, en el 66, que don Juan fue candidato a la presidencia, mi papá fue candidato a la vicepresidencia. Ya. Y don Juan salió poco a hacer campaña porque se rumoraba que había, Posibilidad vamos a de un decir, atentado. peligro de que De algún atentado. le sesgaran la vida. Entonces, quien hizo la campaña, y de ahí es que mi papá se da a conocer políticamente en el país entero, ya en el año 66, por todo el país. Pierden las elecciones, la gana Balaguer, y cuando don Juan se va, de nuevo al exilio, no, él se hizo un autoexilio, él estaba aquí, estaba allá. En el 74 surge el Acuerdo de Santiago, en el 1900, que fue el gran primer intento de sacar a Balaguer de los 12 años. Sí. Ahí mi papá fue el candidato a la presidencia con Elías Wessing y Wessing de candidato a la vicepresidencia. También eso le da oportunidad a él de darse a conocer políticamente también, darse a conocer más. Pero todavía yo estaba con mi marido en la universidad. Yo entro a la Madre y Maestra en el 70, que llego de fuera de estudiar. Mi marido también estudiaba en Francia, en París, él era abogado, y entramos los dos, y ahí es que nos conocemos en la universidad. Y entonces yo quedo en la universidad en el 74, no nos involucramos en el Acuerdo de Santiago, que finalmente abortó ese esfuerzo, porque el Acuerdo de Santiago se retiró de las elecciones. No habían condiciones. Y no había condiciones. El mismo Peña Gómez analizó que eso iba a ser un baño de sangre. Y entonces surge en el 77, 1977, la lucha por los precandidatos que el mismo Peña lanza dentro del Partido Revolucionario Dominicano. Y mi papá entonces opta por una precandidatura para ganar las elecciones internas. Entonces ahí es que nosotros, con mi marido y un grupo de la Universidad Madre y Maestra, nos unimos a ayudarlo en la precampaña del año 77. Yeah. Ganamos las elecciones, pero yo no sabía que yo iba al gobierno, ni mi papá me lo dijo. Yo pensaba que, bueno, él se instalaba en la presidencia,
se venía a vivir para acá, para Santo Domingo, y mi marido y yo nos íbamos a la Madre y Maestra. El 16 de agosto del año 78, el día de la toma de posesión, es que nos dice que él nos quiere en el gobierno. No me digas. Y entonces, imagínense, eso fue un cambio un poco de estructura hasta mental, porque ya nosotros teníamos pensado, bueno, los niños, Sí. ya teníamos 2, van a la escuela ya en Santiago, comienzan su preescolar, pero entonces eso cambió nuestras vidas y fue así como nosotros nos involucramos en el gobierno de mi papá. ¿Cómo no? O sea que fue el 16. El 16 de agosto del 78. Y realmente quiero contarles esta anécdota de mucha actualidad, porque en el periodo también de mi papá hubo un evento en la Embajada Dominicana en Bogotá, que fue que el 27 de febrero del año 81, me parece, en la celebración de la independencia en la Embajada de Bogotá hubo el asalto por el M-19, que fue la guerrilla de Petro, que asaltó la embajada con 16 embajadores adentro, y eso duró 3 meses. Bueno, de ahí surgió una amistad con el doctor Turbay Ayala, que era el presidente de Colombia en ese momento. Julio César Turbay Ayala. Julio César Turbay Ayala. Y cuando él le agradeció mucho a mi papá, que no autorizó, le dijo que le daba la luz verde para que él decidiera si entrar a la embajada o no, con las fuerzas de seguridad para liberar ya los últimos rehenes que quedaban. Y él agradeció mucho ese gesto de mi papá de confianza. Y le pidió después de ese evento venir con su familia a traerle personalmente la condecoración más alta de Colombia. Vino con su familia y entre esos familiares que vinieron con Turbay Ayala estaba Diana Turbay, que era periodista, que luego fue muerta, que era la mamá de este muchacho, Miguel Miguel Uribe Turbay. Uribe Turbay. Y yo conocí muy bien a Diana, porque ellos se pasaron toda una semana aquí. Wow. Y Diana trabajaba con su papá también en esa época, en la presidencia. Y hacíamos más o menos lo mismo, que ella hacía más o menos el mismo papel, jugaba en el rol que yo jugué aquí en la presidencia de mi papá. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Era finalmente para, bueno, entrar a otros temas, ya vamos a ir a una pausa, era un puesto de la hija del presidente siendo funcionaria, o era una funcionaria igual que cualquier otro funcionario. Mire, en una entrevista me preguntaron que cómo había sido mi vida de hija del presidente. Y yo le dije, y le voy a contestar con esto, que yo no fui nunca la hija del presidente. Yo fui la funcionaria del gobierno del presidente Antonio Guzmán. Y tanto así, y ahí están los que, bueno, ya quedan pocos, pero está Hipólito, que siempre trabajamos muy de cerca, él como secretario de Agricultura, que yo nunca, en el ámbito presidencial, en el ámbito oficial, le decía papá, sino presidente Guzmán. De manera que ahí no era la hija, no, era la funcionaria. Nunca lo fui. Bueno, interesante esto. Bueno, pues solicito, esto es historia, solicito la anuencia de doña Sonia Guzmán. Vámonos a la primera pausa y vamos a hablar entonces ya, ministra de Industria y Comercio, de ERECAFTA, embajadora, y bueno, siempre el tema de la academia, pero venimos con esa parte ya de la entrevista en lo que nos resta del espacio. Pausamos.
Bien, continuamos aquí en esta entrevista con doña Sonia Guzmán. Entonces viene el gobierno del presidente Mejía, bueno, la designa ministra de Industria y Comercio. Más allá uno lo que ve todo este tema de que parece que el mundo ahora está cambiando en términos económicos, el asunto de lo que fue el acuerdo de libre comercio Centroamérica, Estados Unidos, República Dominicana. Primero era Centroamérica, luego entra República Dominicana. Ese trabajar sobre la marcha con todo esto. Y era un momento como que se pensaba en la globalización de la economía, se pasa de ronda de Uruguay a todo lo que a llegar a la Organización Mundial del Comercio. Que reitero, vemos como que en materia comercial, en materia económica, por lo que se está viviendo sobre todo de Estados Unidos, las cosas como que van un poco en involución. Ese proceso sobre todo. Mire, yo creo que son épocas diferentes. Primero, ¿no? Esa globalización que se vivió en los años 2000, 90 y finales del 90, 2000, tuvo su razón de ser. Y yo creo que fue muy importante porque los procesos, las cadenas comerciales fueron muy importantes y unieron los países en una producción global. Ahora, ¿qué sucedió al final y por qué tenemos a Trump en materia comercial con esa idea un poco proteccionista? De American First, es decir, primero América, primero los Estados Unidos. En la pandemia nos dimos cuenta que esa globalización, había países que dependían demasiado de otros y las cadenas de producción se rompieron, se retrasaron. ¿Por qué? Porque no había el intercambio. Y por ejemplo, los chips que usaban los autos que se fabricaban en Estados Unidos, para no salirnos de ahí, venían de China. Y que si China no lo podía mandar, se paralizaba la fabricación de autos en los Estados Unidos. Y yo creo que eso dio pie a que el mundo repensara la situación en que habíamos caído, en una dependencia tan brutal. Y los chinos, que son trabajadores, calculadores, pues se sirvieron con la cuchara grande y le dieron condiciones, sobre todo China y Asia, a compañías con mano de obra más barata, que yo también, y hay que reconocerlo, es una mano de obra sobrecargada de abusos. Porque, por ejemplo, China tiene producción que son barcos que se van 6 meses y no vuelven a tierra y hacen trabajar a esos obreros con cantidad de horas extras y todo eso. Es decir, hay una explotación laboral, se podría decir. Explotación laboral. Entonces, claro, eso dio una mano de obra muy barata. Dio muchas compañías estadounidenses, para seguir en el ámbito estadounidense y del mundo, se fueron a China a fabricar componentes, a fabricar productos, y Estados Unidos vio que el mundo y que ellos dependían de una manera extraordinaria de la producción de China. Y yo creo que eso, el revertir eso, es la consecuencia de que Trump esté ahí. Es mi opinión. Y yo creo que quizás para equilibrar un poco ese comercio, es lo que Estados Unidos está pensando con forzar sobre la base de aranceles a que fabricación que se hacía en Oriente vuelva a los Estados Unidos. ¿Cómo no? Pero uno ve, por ejemplo,
claro, en el caso de nosotros un 10%, pero a veces se ve que entonces como que se desconocen los acuerdos, no Bueno, sé. no, es un 10% sobre cero. Ok. Es decir, tú tienes cero. Ujú, Uruguay, por ejemplo, República Dominicana, para hacerle un ejemplo, ujú. Uruguay o Argentina o cualquier país que no tenga acuerdo de libre comercio, si bien tiene un 10, pero es un 10 sobre los aranceles Ya, normales. ya. Nosotros tenemos un 10 sobre cero, Sobre cero. que es lo que nos da el Hay una acuerdo. ventaja comparativa. Absoluta y total. Por eso yo digo que nosotros tenemos que enfocarnos en atraer inversión, porque nosotros ahora mismo tenemos unas condiciones comerciales extraordinariamente buenas por esa situación que yo le estoy diciendo, que es 10 sobre cero, mientras que un país como Uruguay, por ejemplo, para citar un ejemplo X, tendría 10 sobre los aranceles normales, que puede darle un 23, un 25, un 30. Entonces, con la mano de obra, el costo de la mano de obra de los Estados Unidos y el costo de la mano de obra de nosotros, todavía con ese 10% sobre cero, le es beneficioso a muchas fábricas de los Estados Unidos traer a fabricar a República Dominicana sus componentes. Y de ahí es que nosotros tenemos que enfocarnos para con esa ventaja comparativa atraer inversión. Y yo creo que se está haciendo y la prueba está cómo las inversiones extranjeras se han disparado, sobre todo las inversiones estadounidenses. Y sobre todo porque además de esas condiciones está la cercanía, lo que se llama el nearshoring. Obviamente, es decir, el transporte, si usted lo compara con Oriente, traer un componente de Oriente a los Estados Unidos versus República Dominicana o Suramérica, el cono sur, a República Dominicana, no hay comparación. Y la estabilidad, sobre todo y política. La estabilidad jurídica que tenemos, la seguridad, la garantía, en fin. Yo creo que nosotros estamos en un buen momento. ¿Cómo no? O sea, un buen momento comercial. Que en vez de que esto no, el 10 no haya hecho, es una gran oportunidad. En vez de ponernos a discutir que si 10 o si 5 o si 7 o si 8, pongámonos a discutir qué podemos atraer y qué podemos ofrecerle a los Estados Unidos. Excelente. Que sigue siendo, gústenos o no, el socio comercial A número 1 de nosotros. Bueno, doña Sonia, vienen los turistas, vienen las remesas y tenemos los negocios con ellos, entonces... y sobre las remesas también, que se le ha puesto un impuesto, es cuestión de acomodarse. Se le ha puesto un impuesto a las remesas que no son a través de los canales institucionales. Por ejemplo, si yo mando una remesa de banco a banco, no hay problema. El impuesto no se me aplica. Claro. Ahora, si yo voy a una casa informal, que es la que me hace, me traslada la remesa, ahí le cobran el impuesto. Si se hace una transferencia por un banco. Exactamente. Eso no por eso usted ve ahora muchísimas aplicaciones de los diversos bancos del país que están abriéndole a la diáspora dominicana, a los que viven en el exterior, porque diáspora a mí no me gusta, facilidades para que a través del banco hagan esas transferencias. ¿Cómo no? Excelente. Ha habido como un ruido en estos días con respecto al tema del arroz, pero eso quedó un poco... Yo realmente me he limitado a lo que Agricultura ha dicho y no sé realmente yo... Porque usted estuvo en la comisión, me parece, no participó en ella. No, el arroz que quedó... en el año 24 ahora, en el año 25 ahora, se desmontaba el pequeño arancel que le quedaba. Claro. Entonces, el presidente, a través de Industria y Comercio, le buscó una solución, pero eso no tiene nada que ver con lo que se está diciendo, que se importó arroz. Yo no realmente, yo lo que he visto y tengo conocimiento es lo que usted sabe a través de los periódicos. ¿Cómo no? ¿Cómo no?
Bueno, usted fue embajadora en Estados Unidos. ¿Por qué nos cuesta tanto, les cuesta tanto a los Estados Unidos nosotros tener con toda esta cercanía y lo que representamos? A ver, un embajador, ¿por qué cuesta, por qué hay tanta... Mire, eso vino a raíz de la pandemia. Y no por la pandemia, pero para ubicar a las personas en el tiempo, fue en el año 20 que esa situación se dio. Y fue en el gobierno de Biden, en el gobierno de... Porque antes teníamos embajadores, como usted recuerda, que la bueno, tuvimos la Bernstein fue la última, que fue extraordinariamente buena. Se ganó el corazón de todos nosotros. Allá la vi muchas veces, allá. Allá, cuando nosotros fuimos al juego del Campeonato Mundial de Béisbol en Miami. Ella estaba ahí con su gorra dominicana, que fue contra Venezuela, que usted recuerda. Bueno, yo estaba ahí también y yo la vi varias veces. Bueno, fue a raíz del gobierno de los demócratas. No nos perdamos, que fue en el gobierno demócrata. Y yo le atribuyo a intereses. Fue una cuestión de intereses, de que tal grupo quería tal persona, tal otra tal persona. Entonces en el Congreso... Una lucha de intereses. Es una lucha de intereses. Y eso en el Congreso se frustró. Y así pasaron los 4 años. Ahora que los demócratas no están en el gobierno, sino los republicanos, es una lucha de intereses políticos. Donde no le... Ya, fíjese que uno de los primeros embajadores, nominaciones que se hicieron en el gobierno de Trump fue la candidata a República Dominicana. Sin embargo, eso en el Congreso se ha trancado. ¿Cómo? No lo han aprobado. Dentro de los mismos partidos de que tienen mayoría. Es decir, que yo creo que esa es una lucha fundamentalmente de que desgraciadamente los demócratas no le están dando paso. Por una lucha política con los republicanos. ¿Cómo no? Que no tiene que ver con nosotros, pero el reflejo es negativo para República Dominicana, que hasta ahora no tiene embajador. Claro. Doña Sonia, 5 años cumple los gobiernos del presidente Luis Abinader, el primero de esta gestión. Bueno, vemos... un poco la economía, sobre todo este año, un poco, vamos a decir, no la economía, sino el crecimiento ralentizado, algunas protestas por algunas situaciones incomodidades de servicio y comodidades, así es. ¿Cómo usted sigue viendo, cómo usted pues valora la gestión que usted cree que podría pues mejorar, que se puede seguir fortaleciendo? ¿Cuál es su visión y su impresión ahora que usted está dentro y fuera al mismo tiempo? Pero, mire, yo hoy precisamente estuve en una extraordinaria reunión de dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Y yo quisiera hacerme eco más o menos para responder su pregunta, de las ideas que el ministro y presidente del partido, José Ignacio Paliza, expuso en esa reunión, que para mí fue extraordinaria. Primero vamos a poner el contexto, yo lo voy a mezclar con algunas ideas de Paliza, con mis propias ideas. Primero, yo creo que nosotros nos hemos dejado llevar un poco de la agenda de la oposición. ¿Por qué le digo esto? No son 5 años, son 3. Porque del 20 al 22, nosotros con pandemia no podemos hablar ni de logros, ni de obras, ni nada. Prácticamente nosotros hasta principios del 21 o mediados del 21 tuvimos cerrado. Es decir, el mundo estuvo cerrado. O sea que la evaluación debe ser de 3 años. Si queremos ser justos, para mí, yo la tomo como de 3 años.
pero aceptémosle lo que la oposición dice. Yo sigo pensando que 3, pero yo le voy a conceder 5 contra 20. Ya por ahí hay una desproporción absoluta. ¿Por qué surgió el Partido Revolucionario Moderno? Por el descalabro institucional del país. Aquí, recuérdese que por ejemplo, todos los organismos electorales y políticos estaban manejados por el PLD. La justicia estaba manejada políticamente por el PLD. Y todo lo que aquí se movía institucionalmente estaba manejada por el PLD, so pena de retaliación. ¿Usted se acuerda? Un juez que tuvo miedo de que lo mataran porque hizo una sentencia en contra de el establishment. Todo eso pasó en esos 20 años, recordémoslo. Entonces yo creo que son 2 modelos de gobiernos diferentes. Y el PLD o la oposición en conjunto nos ha llevado a una discusión de retrotraer obras físicas para justificar el futuro del país. Yo creo que el Partido Revolucionario Moderno, aparte de las grandes cosas que ha hecho, que yo pudiera mencionarla en esos 3 años, de obras físicas, pero cuidemos y valoremos como ciudadanía, como país, la institucionalidad que ese modelo del PRM le ha dado al país. Institucionalidad en la justicia, institucionalidad política electoral y una serie de reforzamientos institucionales. La no reelección y nunca más en la Constitución. Es decir, son reforzamientos institucionales, además de obras en todo el país, no en Santo Domingo. Yo me reía porque hace un tiempo, 2 meses o 3, yo veía en la prensa que Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, se quejaba de la poca inversión que se estaba haciendo en el gobierno versus la mucha inversión en Santiago. Bueno, nos tocó alguna vez. Entonces, es una concepción de modelo de desarrollo de país diferente que nosotros debemos valorar, porque creo que ese modelo es lo que nos garantiza un futuro de desarrollo, no retrotraer obras con todas esas debacle institucional para justificar un futuro. ¿Cómo no? Y le digo más, para algo que ya ha pasado y que está en la historia. Es como si nosotros comparáramos el gobierno de Antonio Guzmán con el gobierno de Joaquín Balaguer, donde se hicieron obras extraordinarias de redumbrón. Pero ¿qué recuerda ese país? ¿Qué recuerda este pueblo? ¿Qué recuerda el que lo vivió? El establecimiento de la institucionalidad democrática y las libertades públicas plenas, además de la despolitización de las Fuerzas Armadas. Ese legado no se lo puede quitar nadie a Antonio Guzmán. Y ese legado, ese modelo de gobierno fue el que se instituyó para que tuviéramos un futuro como el de hoy. ¿Cómo no? No nos olvidemos como país eso. Y No? cuidémoslo. Aunque hay que ponerle atención a ciertos servicios que crean irritación y que no se pueden obviar. Y todas las, como digo, todas las demandas son justificadas porque ha habido un crecimiento y una demanda por el mismo desarrollo económico que ha habido, por el mismo desarrollo del turismo que requiere más, por ejemplo, más energía. Entonces, no ha habido forma de caerle atrás a la demanda y hemos tenido cosas. Pero cuando uno piensa, por ejemplo, que bien, hemos aceptado
Punta Catalina, pero la sobrevaluación de esa fue la mejor forma de hacer eso. Es decir, hay una serie de cosas institucionales que tenemos que tener en cuenta y aceptar, obviamente, que hay demandas muy justificadas, aunque la oposición ha tomado eso como bandera de descrédito para el gobierno, que está en su derecho también, porque ella juega el rol de la educación. Y se dice que poca defensa del partido, el presidente. Probablemente, quizás, nos hemos enfrascado en defender algo que realmente está sucediendo y que lo que tenemos es que buscar la forma de cómo mejorar esa parte del quehacer dominicano. Bueno, doña Sonia, yo le agradezco bastante esta entrevista, pero yo la veo tan lúcida, tan bien, tan energía, con toda esta pues experiencia acumulada que tiene. Usted es un valioso recurso humano para que el presidente Luis Abinader no la deje en Santiago. Usted tiene que volver al tren gubernamental. Yo sé que usted ayuda, que colabora, pero usted está todas las condiciones y qué bueno de tener gente así de tanto peso político, de tanta experiencia y bueno, pues que conoce al Estado, conoce la sociedad, ha estado en todas las áreas, economía, educación, en vida privada, en la diplomacia, de manera que usted es un 360 en términos de recursos humanos. Y para que no se acomode allá en Santiago, usted tiene que volver al tren. Así que el presidente debería pues hacer uso de ese valioso recurso. Pero realmente la verdad es que el presidente me distinguió y agradezco y valoro muchísimo, que fue también una experiencia más que acumulé, de tener el honor de representar al país en nuestro principal socio comercial y nuestro principal país de relaciones diplomáticas, representar en ese momento tan importante del 20 al 25 al país en Washington. Yo le agradezco y realmente colmó mis expectativas. Yo no esperaba una distinción así. Así que yo donde estoy ayudando a empujar la carreta. Con mucho gusto y me encanta que me dé la oportunidad de poder expresar al país a través de este programa estas ideas, estas opiniones, y creo que el país, reitero, y es mi exhortación antes de finalizar, el país debe cuidar mucho lo que tiene y no ver solamente cosas materiales para volver a retroceder. ¿Cómo no? En la institucionalidad. ¿Cómo no? Reitero, y usted me va a disculpar, hay que sacarle el jugo a toda esa experiencia. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted y muchas gracias. ¿Cómo no? Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.